Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal, amigos? Iniciamos este programa de Salud Integral, Vida y Familia y Colegio Médico de Querétaro. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y tengo el honor de la presencia del doctor Carlos García Pastor. Bienvenido, estimado doctor García. Doctora Irma, muchísimas gracias por su invitación y estoy para servirle. Saludos a toda la gente que nos oye. Muy bien, les comparto un muy breve resumen de la currícula del doctor García Pastor. Él es egresado como médico general de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó la especialidad de Medicina Interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, nuestra casa, doctor, avalado por la UNAM. Médico colegiado con certificación vigente ante el Consejo Nacional de Medicina Interna, profesor titular en la Facultad de Medicina de la UAC, con las asignaturas de Fisiopatología y Medicina Interna, recién jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y él ejerce a nivel privado desde hace 30 años con experiencia en medicina interna. Doctor, a pesar de los avances médicos, la diabetes sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en México, debido a una combinación de estilos de vida y patrones de alimentación poco saludables, retrasos en el diagnóstico y en ocasiones también en el tratamiento. Y el no apego a estos tratamientos, así como por factores socioeconómicos y culturales. El lema del Día Mundial de la Diabetes 2025 es diabetes en todas las etapas de la vida. Doctor, vamos a iniciar con preguntas que para mí son muy importantes, que la gente, a pesar de que todos sabemos qué es la diabetes, aparentemente es importante que sepan. ¿Nos podría usted definir qué es la diabetes mellitus? Claro, doctora Quintanilla, trataré de no tener mucho lenguaje técnico, pues es una plática público abierto. Así es. Mire, es la enfermedad más importante, doctora. Es la enfermedad más importante y más que enfermedad es realmente un grupo de enfermedades que su característica es darnos elevación de la glucosa. Tiene un espectro muy amplio de alteraciones metabólicas, o sea, en el organismo. No solo se va a alterar la glucosa, sino se va a alterar las proteínas, las grasas, el agua, toda la composición corporal, doctora. Y pues va a tener varias estratos que se puede comentar, desde la prediabetes, la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus de clases especiales y la diabetes gestacional, doctora. Importante, y creo que en estos tiempos mucha gente puede no saber que tenga diabetes, doctor. ¿Por qué es importante que nosotros estemos hablando de diabetes mellitus? ¿Qué está pasando en nuestro país, doctor García? Claro, doctora. Mire, la diabetes, como comentaba, es realmente la enfermedad más importante, al menos en el mundo occidental. En nuestro país representa el 20 a 25%, según algunas estadísticas, de mexicanos padecen la enfermedad, o sea, alrededor de 25 a 30 millones. Y a nivel mundial, 1,000 millones de personas se considera que la pueden estar padeciendo. ¿Es la causa líder, doctora, de enfermedad cardiovascular, dígase infartos, anginas de pecho? Es la causa líder de ocasionar eventos vasculares cerebrales, dígase lesiones cerebrales isquémicas, la causa líder de llevar al paciente a enfermedad renal crónica y necesidad de diálisis. También causa líder de amaurosis, o sea, ceguera no traumática, de amputaciones no traumáticas, y si conjuntamos todo esto, pues es la causa líder de ocasionar muerte en este país. El riesgo de lesiones graves que pueden poner en peligro la vida si un humano tiene diabetes son entre 4 a 6 veces más que el resto de la población que no tiene esta patología. Pero si se conjunta diabetes con hipertensión,
el riesgo se eleva a cerca de 8 veces. Y si se conjunta la patología de diabetes, hipertensión y grasas altas, sobre todo colesterol, aunque la diabetes se acompaña mucho de aumento de triglicéridos, el aumento en el riesgo de mortalidad se eleva entre el 15 a 20 veces más que si no tuviéramos esas patologías, doctora. Estamos hablando de ese síndrome metabólico que incluye a estas 3 entidades que usted nos acaba de comentar, doctor, y es muy importante que la gente que esté padeciendo de esta enfermedad, que es un problema de salud pública como la diabetes mellitus, se atienda, porque mucha gente tiene el concepto erróneo de que el problema de los triglicéridos tiene que ver solo con grasas, y no, tiene que ver con carbohidratos. Estimado doctor García, ¿cuáles son los pilares básicos en el tratamiento de la diabetes mellitus? Claro, doctora, los pilares básicos son, y con mucho, de gran importancia, la nutrición. El paciente con diabetes tiene que estar enterado que la nutrición es algo importantísimo en esta patología. Junto con ello, el ejercicio. Debe haber actividad, sobre todo de tipo aeróbica, dígase, al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico al día. Y después de ello, si con ello no se cumplen las metas, que seguramente comentaremos en unos minutos más, entonces abordamos el aspecto de los medicamentos. Los medicamentos pueden ser fármacos o pueden ser insulina. También debo comentar que para tener un tratamiento adecuado, los pilares también involucran el aspecto emocional. Hay que dar apoyo emocional, psicosocial, sobre todo abordar las posibilidades de depresión o ansiedad del paciente diabético, porque tener este diagnóstico no es nada sencillo. Una cosa es ser el médico y otra cosa es realmente, doctora, ser el paciente. No es nada sencillo. Debemos brindar educación a que el paciente comprenda qué está sucediendo, darle tiempo a explicarle a él y a su familia, y créanme que se requiere bastante apoyo familiar y compromiso, tanto del paciente como del médico. Así es, doctora. Sí, doctor, usted ha mencionado aspectos muy importantes en estos pilares, y sabemos que cualquier enfermedad nos ocasiona un duelo, es decir, la pérdida de la salud nos impacta a nivel emocional, y que incluso puede haber en la negación de tenerla. Por eso es muy importante que nosotros acompañemos a nuestros pacientes y les expliquemos muy compasivamente en qué consiste su enfermedad, que no es una enfermedad mortal si se involucra en esta corresponsabilidad que usted ha mencionado de estos pilares básicos, y que si bien no se puede tener ya la liberación para toda la vida, sí se puede llevar una vida casi normal como si no tuviese diabetes mellitus. ¿Es cierto esto, verdad, doctor? Así es, doctora. Si logramos que el paciente sea motivado y si logramos un buen control diabético, que comentaremos en breve, las posibilidades de no tener complicaciones, que las vamos a ver más adelante, y de no aumentar el riesgo de enfermedad crónica, mortalidad, es muy claro. Lo adecuado es llevar un buen control si queremos evitar las complicaciones a las que nos estamos refiriendo, entre ellas, pues, lo peor, que sería la muerte. Fíjese, doctor, que yo creo que es muy importante que nuestros amigos y radioescuchas sepan que los médicos internistas, los endocrinólogos, los médicos familiares, en general el sector salud, está muy actualizado en este tipo de enfermedad, como es la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento de la diabetes tipo 2, doctor? Claro que sí, doctora. Como comentaba yo, es la enfermedad que más investigación tiene en el mundo. De manera literal, de manera real, miles de hojas se publican cada mes sobre esta enfermedad. Un avance muy importante es comprender bien la fisiopatología, los mecanismos involucrados en esta enfermedad para poder resolver la misma. Debo comentar, y lo haré nuevamente, que los medicamentos tratan de suplir las funciones
que el organismo diabético ya no está realizando, o al menos de volver a regularlas, esas funciones que el organismo diabético desgraciadamente ya no realiza con normalidad comparado contra un paciente que no tiene diabetes. Mire, le comentaré algunas cosas en breve para no usar lenguaje técnico. Si nos referimos en breve a la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 requiere insulina todo el tiempo. Sí o sí. Claro, porque es una destrucción que puede ser autoinmune o por otras causas de las células que producen insulina en el órgano llamado páncreas. En esta diabetes tipo 1, es increíble lo que se ha logrado, pero hay bombas subcutáneas ya de asa cerrada. ¿Qué es eso? Bueno, pues son dispositivos que tienen insulina, que hace todavía algunos años se les ponía un timer para que este dispositivo liberara insulina cada que el paciente ingería alimento. Pero en la actualidad ya existen de asa cerrada, o sea, estos dispositivos ya se dan cuenta cuánta glucosa, cuánta energía, cuánto alimento ingirió el paciente y entonces liberan la insulina necesaria para la cantidad de alimento que ingirió. También en diabetes tipo 1, debo comentar lo que es el trasplante de páncreas o islotes de Langerhans, que son las áreas que producen insulina en el páncreas. Sin embargo, aquí estamos limitados por muchas cuestiones, desde el donante, que debe ser cadavérico, y la inmunodepresión, los medicamentos que debe tomar después el paciente para no rechazar el trasplante. También existe mucho en investigación en lo que es células madre y genoinjertos. Genoinjerto es el trasplante de tejidos no humanos a humanos. Quisiera hacer un paréntesis muy breve. Mucha gente se deja llevar por, no quisiera decir gente sin escrúpulos, que puede tender a engañarla con que esto está fácilmente al alcance. Esto está todavía en investigación y todavía es difícil que se tenga a mano fácilmente. Bien, hablando de la diabetes tipo 2, hay muchos fármacos, ahora que se comprende la fisiopatología y los mecanismos de esta enfermedad, que se usan. Mire, hace algunos años solo teníamos insulina, teníamos glibenclamida, muy conocido por toda la gente, sí. Metformina, pero ahora que se conocen todos los mecanismos, se tienen medicamentos que restauran la comunicación intestino, cerebro, páncreas. Estos medicamentos restauran un mecanismo llamado incretinas. Se conocen en forma general como GLPs. La DAPA, los DAPA que la gente le dice. Ahí vamos a hablar que hay otro tipo que son los SGLT2, que son, por ejemplo, dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina. Estos medicamentos, doctora, hacen que eliminemos por la orina el exceso de glucosa, además de eliminar el exceso de sodio, y han demostrado mejoría en la sobrevida, mejoría y protección renal, cardíaca y de otros órganos. Ahorita tenemos SGLT2, pero próximamente se tendrá SGLT2 y SGLT1. SGLT quiere decir los fármacos que van a nivel de la liberación de orina, de glucosa en la orina, que también van a actuar no solo a nivel renal, sino a nivel cardíaco y gastrointestinal. Esto quiere decir que son cardioprotectores. Son cardioprotectores. Renoprotectores. Son nefroprotectores, protectores renales, efectivamente, así es. Pues qué importante, doctor. ¿Cuál es el principal obstáculo para que la gente no tenga acceso a estos medicamentos? Sí, le comento, no voy a hacer un paréntesis muy breve. También dentro de los avances es la comprensión y realización adecuada, quiero decir adecuada, y del paciente bien documentado, el que lo requiera, de lo que es la cirugía metabólica, antes conocida como cirugía bariátrica. En manos experimentadas y teniendo el paciente adecuado, los resultados son espectaculares. Me regreso a la pregunta que usted me comentó. Sí, doctor, gracias. Lo que más nos limita en el manejo con fármacos nuevos, en la actualidad todavía es un poco el costo de ellos. Todavía es un poco el costo, la accesibilidad. Y otra cosa en la cual yo no quiero ahondar, pero sí comentarlo, es que hay mucho paciente que se deja llevar por los medicamentos alternativos. Y entonces los medicamentos alternativos que prometen cosas
pues mágicas, cosas fantasiosas. Lo único que logran es retrasar el tiempo de ayuda al paciente y permitir que ese organismo, que ese paciente tenga daños. Así es, doctor. Sabemos que la insuficiencia renal, la retinopatía diabética, no surgen de la noche a la mañana, y es a lo que usted se está refiriendo. Entre más tardemos en un buen control metabólico de nuestro paciente, más progresión a daño de órganos blancos va a tener nuestro paciente. Doctor García Pastor, ¿qué situaciones especiales, como son el embarazo, en viajes, cómo debe manejar la diabetes el paciente, la mujer embarazada? Muy bien, doctora, es una pregunta importante porque son momentos difíciles, especiales, diferentes al grueso de los pacientes que comentamos. De inicio, debemos ahí diferenciar si el paciente es diabético tipo 1, tipo 2, qué tipo de diabetes tiene. El diabético tipo 1 va a ocupar en todos los momentos insulina, desde su diagnóstico. Claro. Ahora, me voy al embarazo. Ahí debemos hacer una diferencia nuevamente. Si nos referimos a diabetes mellitus, que ya se sabía la paciente antes de embarazarse, o si nos referimos a diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes que es ocasionada por el estado de embarazo, por el estado grávido de la mujer. ¿Cuál quiere que abordemos? Muy bien, pues yo pienso que el de la diabetes gestacional, doctor, ¿qué deben saber las mujeres? Porque por lo menos la mujer que ya se sabe diabética ya tiene otro tipo de conciencia para el manejo que le proponga su médico. Perfecto. Pero la mujer que en ese momento, cuando se le hacen los exámenes de control prenatal, se detecta que está cursando con una diabetes gestacional, ¿qué le debemos decir a estas mujeres, doctor? Perfecto. En la diabetes gestacional, la mujer no es diabética previa. Claro. Por ahí de la semana 24 a 28 se sugiere hacer estudios a las mujeres de riesgo. Además, a toda mujer se le debe de realizar. Y ahí es donde se detecta si el embarazo, que es un estado que ocasiona gran riesgo de diabetes en ese momento, está ocasionando este problema de diabetes mellitus gestacional. El otro brazo, el otro vertiente que tenemos es la mujer que ya se sabe diabética y que se embaraza. Esta mujer que ya se sabe diabética, lo que debemos recomendarle es que desde antes de que se embarace, de manera ideal, debería tener un excelente control diabético. Más adelante trataremos qué es el control, qué es un buen control diabético. Desde antes de embarazarse, porque desde el momento de la concepción y durante todo el primer trimestre es cuando se dan las malformaciones al embarazo, al feto. Claro. Y una mujer con descontrol diabético tiene más de 10 veces de riesgo de que su recién nacido tenga malformaciones de este tipo. Entonces, el control debe ser adecuado con hemoglobinas glucosiladas menores al 6.5 desde antes de que se embarace. Continuar así durante todo el primer trimestre, todo el embarazo. Y luego, al final del embarazo de la mujer diabética, dígase el tercer trimestre, o si es la gestacional, que era la otra vertiente, debemos volver nuevamente a tener bastante cuidado, porque puede presentarse las complicaciones de que el recién nacido nazca macrosómico, o sea, con un peso muy grande. Sí, claro. Lo que lo pone en gran riesgo de muerte al recién nacido. ¿Qué es lo mejor? Mantener un excelente control diabético desde antes de la concepción, durante todo el embarazo, y tener una buena comunicación entre internista o endocrinólogo, ginecólogo y pediatra. Perfecto, doctor. Pues el tiempo se nos va terminando. Si usted nos pudiera resumir de una manera muy breve, ¿cómo saber que nuestros pacientes tienen un buen control de su diabetes? Claro que sí, doctora. Voy a comentar algunos números que lo que es un buen control diabético. Debo platicar que el control diabético las metas deben ser individualizadas. Y es muy diferente que tratemos un paciente de muy buena edad, 40, 45 años, a que tratemos un paciente de tercera edad,
60, 75, Claro. es muy diferente a alguien más joven. Pero comentaré algunos números en general. La glucosa de ayuno deberíamos de tender a que fuera menor a 130. En los que no tenemos diabetes es menor a 100. Así es. Entonces la glucosa de ayuno menos de 130. Algo que se llama hemoglobina glucosilada debería ser un buen control abajo de 6.5. Y en el paciente de edad rondando el 7.5. Muy bien. La glucosa, después de 2 horas de habernos alimentado, en el paciente diabético, debería rondar de 160, máximo 180, después de 2 horas de habernos alimentado. Pero no todo queda en glucosa, sino como comentaba yo al inicio, importan las proteínas, importan las grasas e importa mucho la presión arterial. El paciente diabético debe tener un excelente control de la presión arterial. Lo ideal es 120-80, pero puede ampliarse la meta a niveles menores a 130-80. Un buen control de grasas, colesterol menor a 200, el total, colesterol protector, el HDL, rondando los 60, colesterol agresor, el que le dicen malo, el LDL, Claro. menos de 100, colesterol VLDL, asociado más a triglicéridos, menos de 30, el índice de riesgo aterogénico, que es la fórmula que nos dice si nos está dañando la grasa a nivel vascular, generalmente menor a 4, y algo muy importante, el control o evitar más bien las toxicomanías. Si algo deteriora el control diabético, aparte de lo que he comentado, es el hábito tabáquico y el licor. Muy bien, doctor. Pues mire, se nos termina el tiempo y nos quedan preguntas que sin duda, si usted nos hace el favor de acompañar en otra ocasión para ampliar todo toda esta información que sin duda nuestros pacientes los va a empoderar para el poder tener esa corresponsabilidad en su cuidado y control de su patología, doctor. Finalmente, doctor, ¿nos pudiese decir dónde lo pueden localizar nuestros radioescuchas? ¿En qué teléfono y en qué consultorio? Sí, gracias, doctora. Estoy en el teléfono 212-1528, ellos marcan ahí y ya les indican 442-212-1528. Muy bien. Y ahí les indican dónde nos podemos ver. Perfecto, doctor. Pues como siempre muy agradecida por su gentil atención, por esta capacidad de síntesis ante una enfermedad que de verdad nos tiene siempre atentos para controlarla, doctor, y por la generosidad de sus conocimientos compartidos con tanta sencillez, doctor García Pastor. Muy amable. Le agradezco mucho, solo volver a reiterar que si el paciente diabético está motivado, si tiene un buen control diabético, su vida puede ser con la expectativa de vida como una gente que no tuviera problemas. Eso es Ese es clave, ese es importantísimo. Claro, tener diabetes no es sinónimo de muerte. Claro que no. Es claro que una no. calidad de vida si yo así la trabajo. Claro. Pues bien, amigos, agradezco su gentil atención a RTQ por este espacio que nos permite compartir con ustedes el expertise de todos nuestros especialistas. Recuerden que la diabetes sea el despertar de nuestro amor propio y autocuidado a fin de lograr una mejor calidad de vida que todos nos merecemos. Que el sector salud del gobierno garanticen el acceso a una atención integral, equitativa y de calidad. Si Dios nos presta vida, nos escuchamos la próxima semana con otra interesante entrevista. Que tengan muy buen fin de semana. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.